acto de posesión para hablar de la Procuraduría, porque creo que tendríamos mucho que conversar. Digamos que los tiempos que se están viviendo en el mundo son tiempos de barbarie. Y la pregunta que tendríamos que hacer, no sé, es si los tiempos de civilización son posibles. Antaño, en el siglo XX, muchas veces esta pregunta, seguida de hechos y acciones dramáticas, de decenas de millones de muertos en guerras, se estableció: ¿es la barbarie o es la civilización? La barbarie obviamente tiene una correlación, que es la muerte, y la civilización tiene una correlación, que es la vida. Y en últimas, se está dirimiendo si es la vida o la muerte. Cuando hablamos de la crisis climática, hablamos es de eso. Tenga el contenido científico que tenga, lo más profundo, hasta las matemáticas del caos hay que utilizar. Lo que dirime la solución o no solución del problema de la crisis climática que este departamento sufre constantemente y cada vez más, es una cuestión de vida o muerte. Vida o muerte no de unas personas, que siempre pues las tenemos, sino de la especie humana y de las especies en general vivas del planeta. Y lo que diferencia barbarie de civilización, si quisiéramos un poco muy simplemente expresarlo, es si existe justicia o no. Procurador. Y a escala mundial es si existe un derecho internacional o no. Si la respuesta es no, que prácticamente hoy casi que todos contestaríamos así, porque ¿cómo puede haber un bombardeo sobre Gaza? Sobre el lugar donde precisamente los cristianos conmemoran dentro de un día, 2 días, unas horas, el nacimiento del niño Jesús palestino. ¿Cómo se puede entender que allí mismo estén cayendo bombas, matando niños y niñas por decenas de miles? La ley del embudo, diríamos desde aquí, desde La Guajira. Allá no nos entenderían mucho o casi. Hernando Marín fue muy amigo nuestro y casi el pueblo guajiro lo fue durante mucho tiempo. Su historia, doctor El Hash, es similar a las nuestras. Del Mediterráneo alguien salió, llegó aquí. Aquí permanecimos y nos fuimos, en su caso, para el Cauca, yo también. Volvimos a Bogotá y nos hicimos libres. Que hay un vallenato que dice: y en toda La Guajira me hice libre. A mí me tocó en toda Colombia me hice libre. Pero es el mismo periplo. Usted lo hizo, yo lo hice, y dejemos hasta ahí. Porque la prensa le gusta relatos simples para explicar hechos complejos. No voy a volver complejo más, pero aquí en este lugar tenemos ese mundo en donde el Mediterráneo se junta con el Caribe. El Caribe ya existía y el Mediterráneo también, y chocó a la fuerza. Santa Marta conmemora 500 años el año entrante, que he querido que sea un acto especial para quitar la fuerza. Cuando se quita la fuerza, lo que queda es la cultura. Y la cultura del Mediterráneo con este Caribe es explícita. Lo expresa usted, compañero, con el acordeón, y cuando canta, lo expresa el tono de su piel, quizás la mía. Somos descendientes de árabes, no de españoles. Solo que no queremos decirlo o no sabemos. Porque los marineros que llegaban aquí, en las carabelas, aquí, Santa Marta fue el primer poblado, estaba lleno de árabes, no de españoles. Árabes conquistados en Granada y en el Califato de Córdoba, a quienes se les obligaba a ponerse un apellido español y a rezar la Biblia y no sus creencias. Esa historia está borrada
pero es una historia también del Mediterráneo, como también los hispanos llegaron aquí, pero eran los jefes y los conquistadores, y destruyeron indígenas, y por eso hay un camino difícil para subir a la sierra, porque fue el último lugar donde resistir, y por eso trajeron los negros, la población afrodescendiente, y por eso nosotros tenemos raíces árabes, porque venían de marineros obligados moviendo anclas y velas, y aquí se depositaron y vivieron, y porque al final nos mezclamos de tal manera que el Caribe es un encuentro no solo violento, sino también pacífico de sangres y cultura. Cultura. Por eso los 500 años de Santa Marta, aquí cerca, la tierra que no es tanto de García Márquez, pero sí de su libro, que ahora se vuelve famoso, porque él es de Sucre, de las sabanas de Córdoba y de Sucre, expresa, esa cultura expresa un encuentro que debe ser pacífico entre el Mediterráneo y el Caribe, y ese es uno de mis propósitos en esos 500 años de Santa Marta. Cultura y justicia. Esa es la base de la civilización, en mi opinión. ¿Puede haber justicia y civilización en el mundo ahora en medio de la barbarie? Mi opinión es que sí. Pero entonces, ¿aceptamos la justicia internacional? Procurador. Esta es la pregunta de un gran debate que ya yo sin querer abrir, porque no quería abrir eso, que no esperaba eso. Pero ¿puede haber justicia internacional hoy? La respuesta mayoritaria es no, porque ante el genocidio de Gaza, decía, allá en el Mediterráneo, donde en parte salimos, no es posible. El genocidio es lo contrario de la justicia y de la civilización. Pero como seres humanos tenemos que decir que sí, porque la esperanza no muere. La esperanza es lo único que nos permite actuar y transformar, y tercamente, a pesar de todo, porque siempre habrá obstáculos para impedir el cambio y la transformación. Pero la esperanza es lo que mueve, y yo sí creo que la especie humana perdurará en el mundo si somos capaces de tener esperanza, y por tanto si somos capaces de actuar y transformar. Entonces, señor Procurador, le voy a dar esa pregunta. ¿Es posible la justicia internacional? Es decir, la justicia humana como un concepto general más allá de las fronteras, o las fronteras nos van a aprisionar en la barbarie. Usted es un jurista, yo sé, no, el cargo que ocupaba no es muy demostrable, porque oficiaba como notario. No tengo nada con los notarios, pero no sería yo notario. Pero le dejo la pregunta. Yo creo que hay que construir justicia internacional, profundizarla, porque por ese camino tendremos civilización, tendremos cultura y tendremos vida. Bueno, gracias a usted y a quienes me han escuchado, pero que tenga usted un periodo bastante importante para el país, que sea de paz, ojalá podamos construirla, y al pueblo y a los dirigentes aquí de Riohacha y de La Guajira, donde estamos, quisimos venir aquí, no por nada, no por vacaciones, porque hay un compromiso nuestro, mío particularmente, con estas tierras, las de José Prudencio Padilla. No quiero alargarme, pero la batalla que nos dio la independencia real se libró en el mar, no en los páramos, y fue la que detuvo el segundo ejército de la Reconquista. Si esa batalla la perdemos, hubieran llegado a Santa Fe, Bogotá, y Bolívar hubiera sido fusilado, él, sus amigos y sus amigas, y el ejército libertador destruido. Porque venía el ejército más grande del mundo,
y su vanguardia estaba aquí cerca, en barcos, en Maracaibo. Y un hijo de La Guajira libró la batalla. No se nos puede olvidar. Un hijo del mar, uno que había estado preso por, no me acuerdo cómo se llamaba el inglés, Wellington, creo que era, en Trafalgar, ya no me acuerdo bien. Estuvo preso y llegó aquí y estaba arreglando una canoa de esas que todavía se ven por ahí, y el Libertador pasó, el caribeño también, no en la figura cesárea, sino como un costeño, y lo vio y dijo: ¿vienes? ¿Me acompañas? Y José Prudencio libró la batalla definitiva. Y José Prudencio no tenía apellido español real. José Prudencio era hijo de negro esclavo y madre guayú. Luego tenía apellido africano y apellido guayú. Y Ica se llama el sol, ¿cierto? Icay. Eso era José Prudencio, y él es el libertador en el mar, pero también en la tierra. Es emancipador de negros y de mujeres y de indígenas. Es un emancipador que dio la batalla estratégica, hijo de La Guajira. Por eso, ojalá estas playas de Riohacha tengan el monumento, pueda mostrarse al mundo. Estamos en eso aquí con Laura. Pueda mostrarse al mundo el José Prudencio Padilla, verdadero emancipador de Colombia y de las tierras caribeñas y de La Guajira. Gracias, muy amables. Gracias, señor presidente.